Una predicadora asegura que la verdadera adoración existe en la Iglesia Católica. Wow. No hay duda de que cada vez entre más pasa el tiempo encontramos más y más enseñanzas, pues, falsas o personas que se levantan enseñando, pues, falsas doctrinas o falsas enseñanzas conforme a lo espiritual. Vayamos a verlo a nota para ver de qué se trata esta nota. Dice que en las redes sociales circula un video en la que una joven predicadora católica, hay que recalcar, pues es católica, pues obvio tiene que defender su fe, claro, pero dice quien da un sermón frente a cientos de otros jóvenes afirmando que el verdadero culto y adoración solo es posible en la Iglesia Católica. Tristemente, mucha gente cree que el Señor Jesús o la Iglesia que fundaron los apóstoles, pues es la Iglesia Católica. Pero los apóstoles no adoraban ídolos, no había idolatría en la iglesia primitiva, adorando ídolos paganos, pedazos de madera, de yeso, de papel, no lo adoraban de esa manera. ¿Cómo está eso? No estaban los sacerdotes católicos, no instituyeron ley del celibato, nada de eso. Eso es una institución creada por el hombre. Dice que distorsionando el pasaje bíblico de Juan 4:23, la joven asegura que la gente puede adorar en espíritu en cualquier lugar, pero adorar en espíritu y en verdad solo es posible dentro de la Iglesia Católica, con presencia de la Eucaristía. Esto informa al Gospel Prime. Juan 4:23 dice la palabra de Dios: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto no se refiere a la Iglesia Católica o que solo es posible en la Iglesia Católica. Imprenta de la Eucaristía. La Eucaristía, pues, es la creencia ahí de donde cuando toman en la misa la hostia, donde supuestamente el Papa, pues, vuelve a sacrificar a nuestro Señor Jesucristo, convirtiendo ese pan en el cuerpo de Cristo y ese vino, eso que le dan a beber en la sangre de nuestro Señor Jesús. Cuando la Biblia a mí me dice que el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario no se volverá a repetir, fue una vez y para siempre. Sin embargo, en el catolicismo romano, el que toma ese pan, el que toma esa hostia, cualquier cosa sea, pues tiene que creer realmente que el sacerdote realmente ha convertido ese pedazo de pan o galleta o lo que sea, pues en el cuerpo del Señor Jesús y se está comiendo ese pan. Tienen que creerlo, que realmente lo ha hecho. Entonces, según ahí, el sacerdote tiene ese poder para volver para convertir ese pan o esa galleta, lo que sea, en el cuerpo de Cristo. ¿Hasta dónde llega la ignorancia pensando que un sacerdote tiene ese poder? ¿A dónde llega esa ignorancia? Es un grado de ignorancia pensar que un sacerdote tiene ese poder, incluso que el sacerdote puede perdonar pecados. Y al decir incluso que dentro de la Iglesia Católica está y en la presencia de la Eucaristía, cuando es un invento creado por el hombre, cuando la Iglesia Católica está plasmada, llena de idolatría que el Señor aborrece. Dice Dios está airado con la idolatría. Bueno, está airado con las personas que adoran ídolos, porque no tolera la idolatría. Hay que recalcando eso, porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Creen ustedes que Dios, por ejemplo, estará con una persona que tenga una imagen, ya sea a lo que Dios llama Virgen de Guadalupe, Virgen de Suyapan, la Virgen del Carmen, Virgen de Fátima, etcétera, tantos ídolos paganos, que Judas, etcétera, cualquiera que haya, que son innumerables, no los podemos contar todos, pero que Dios, el Señor Jesús se agrade de que una persona tenga y le prenda sus veladoras ahí a ese ídolo mudo que no se puede mover, que lo pongan ahí
y el Señor Jesús se agrade cuando la Biblia me dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es el único digno de recibir honra y gloria, la adoración. Así me lo dice la palabra, y dice la palabra, o provocaremos a celos a Dios. Dice la palabra del Señor, porque Dios merece toda la honra, la gloria y la adoración. Solamente el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús fue el que derramó su sangre preciosa en expiación por los pecados del hombre. María no derramó la sangre por nosotros, no pagó el precio por nosotros. Ni un ídolo ahí tiene el poder para salvar. La Biblia me dice que el único camino al cielo, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, lo dice San Juan 14:6. Entonces, si no solamente se puede venir a través de Jesucristo, para llegar al cielo se puede entrar a través del Señor Jesús, solamente el Señor Jesús merece la adoración. Tristemente, a los católicos pues se les ha enseñado que hay otros medios y que todos los caminos, cualquier ídolo se le puede clamar y se le puede decir que interceda ante el Señor Jesús, lo cual es una vil mentira. Solamente hay un mediador, que es el Señor Jesús, un mediador entre los y los hombres, Jesucristo hombre. Dice que en todo el mundo la gente puede adorar en espíritu, pero el espíritu y en verdad solo en la iglesia católica con la presencia de la Eucaristía, dijo la predicadora. La Eucaristía es un ritual católico que recuerda el sacrificio de Jesús en el Calvario, también llamada Sagrada Comunión. Santísimo Sacramento del altar, Cena del Señor, celebración de la muerte y resurrección del Señor Jesús, de Cristo. Es lo que significa esa Eucaristía, ese invento del hombre, que lo modificaron porque el Señor Jesús instituyó la Santa Cena, pero la Santa Cena es un símbolo de la muerte, es un símbolo de la muerte y resurrección del Señor Jesús, un símbolo de la Santa Cena. Sin embargo, en la Eucaristía, ahí se está creyendo que esa galleta se está convirtiendo realmente al Señor Jesús, cuando en la Santa Cena, pues es un símbolo. Y dijo el Señor Jesús que no la iba a volver a beber o a tomar del fruto de la vid, hablando de la Santa Cena, hasta que se reúna con sus discípulos en el reino de los cielos. Dice que hay gente que dice que adora en espíritu y en verdad. Dice, no me encanta, dice, el alambre en espíritu y en verdad solo en la iglesia católica con la Eucaristía, repite la joven el público, pero lo triste y lamentable es que los jóvenes, todo dice, o el público que está ahí, reacciona con gritos y aplausos. Lo triste y lamentable es que la gente les cree a estos predicadores, a esta gente que engaña, les cree. Eso es lo triste y lamentable. ¿Por qué les creerán tanto? Es que la gente no escudriña la palabra, no la escudriña y no comprende. Solamente se basan a los que le dicen sus líderes católicos o los líderes, su conferencista. No, que porque mi líder católico, el cura me dijo que esto es así, así, así. Y aunque les presentemos la Biblia, no, y que el cura tiene otros libros y aquellos libros son la verdad, la Biblia no es la verdad. Aunque la Biblia esté escrito todo eso. Porque podemos estarlo con la Biblia, decir con la Biblia que todo eso es pecado, que la idolatría es pecado, lo cual adoran los católicos, las imágenes, todo esto no te das imagen de fundición, también lo dice la palabra, y sí, tanto pecado que hay dentro del catolicismo, pero la gente en su ceguera va a seguir creyendo, diciendo no, que si él no lo dice, es verdad, si el Papa dice que esto es así, si el sacerdote dice que esto es así, tiene que ser así, aunque la Biblia diga lo contrario. Y al final del discurso, la joven también señala que acaba de decir una revelación, que acabó de recibir una revelación de que al final de los tiempos la iglesia católica sería como el arca de Noé, donde se salvó Noé y el diluvio, sugiriendo que la gente tiene que acudir a la iglesia católica para alcanzar la salvación. Una mentira del diablo. Y recordemos que por andar profetizando mentiras, los profetas en los tiempos antiguos morían. El Señor Jesús o Dios los mataba. ¿Por qué? Por profetizar falsamente en el nombre del Señor. Y está diciendo que hay una revelación que al final de los tiempos la Iglesia Católica sería como el arca de Noé. Es una mentira. Dios no usará
a una iglesia que tenga ídolos como un arca para salvarse. No, para acudir, para alcanzar la salvación. La salvación está en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús. Y la Biblia nos dice cómo podemos alcanzar la salvación. Nos dice. Sí, aquí en la Iglesia Católica es donde podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad al final de los tiempos. Dios me acaba de dar una revelación en este momento. Mintiendo. Mintiendo. Dios está airado con el pecador y una persona idólatra es un pecador. Hay que comprender eso. Quizás digan, no los adoramos a los ídolos, pero el simple hecho de tener un ídolo, no los adoramos, quizás pueden decir eso, los veneramos. Dijimos en un video que venerar es rendir culto. Y con el simple hecho de tenerlo ahí, perder una veladora, está rindiéndole culto a esa imagen. Ese es un pecado grave ante los ojos de Dios. Y la Biblia dice, no te harás ídolos ni imágenes. Entonces una persona está pecando ante los ojos de Dios. Y hemos dicho también en videos que Dios aborrece al pecador. ¿Por qué? Porque Dios está airado con el pecador. Si la persona viene, Dios la perdona, pero la persona tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que arrepentirse y pedirle perdón, y Dios lo perdona. Dios no va a usar unos medios para podemos decir, una persona así, llena de ídolos, de idolatría, para ser un arca de salvación, o para alcanzar la salvación, o le va a dar revelación a una persona. Hay que meditar bien el testimonio o cómo está la persona. Dice la palabra de Dios, por sus frutos lo conoceréis. Si la persona vemos que se posta ante imágenes y la Biblia me dice que no se debe adorar a ídolos, no se debe postar ante una imagen, pues sabemos que esa persona es un falso predicador. ¿Por qué? Porque Daniel no se postró ante la estatua que hizo Nabucodonosor, sabiendo que eso era una abominación ante los ojos de Dios. Y dice que todo el mundo tendrá que entrar, concluye la predicadora. Otra mentira más. Si todo el mundo quiere entrar al cielo, tiene que aceptar a Cristo en su corazón. Eso es lo que debería decir. Y tienen que aceptar a Cristo en el corazón si quiere ser salvo y guardar su palabra. Solamente en Cristo está la salvación, no está en la Iglesia Católica. Está en Cristo Jesús, no están los ídolos, no está en María, no está en Judas, no están los apóstoles. La salvación está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que recalcar eso y no me cansaré de repetirlo, que la salvación solamente está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el único medio para ser salvos. Aleluya. Gracias por llegar a este punto del video. Si les gustó el video, les pido que le den me gusta, también lo comparta para llegar a más personas. Dios le bendiga. Nos miramos en el próximo video.